Descargo de responsabilidad, el siguiente fic no me pertenece, si desea ayudar al canal suscríbete. Suerte de rango ex capítulo 3. Singularidad F, un personaje noble. El silencio dominó el minuto siguiente. Frente al rey, un hombre delgado se encuentra de pie. Su cabello es blanco como la nieve, mientras que su piel es una extraña mezcla de blanco y negro, con una gema roja que sobresale de su pecho. La armadura dorada y la lanza que lo adornan irradian poder y divinidad. Los agudos ojos azules se encontraron con los del héroe, llenos de simple lealtad. Sirviente, Lancer. Nombre verdadero, Karna. A su lado, un hombre de piel oscura y cabello blanco miraba fijamente a Ritsuka, vestido con un chaleco y pantalones negros, cubierto con un abrigo rojo. Sus ojos parecieron analizar al joven maestro, haciendo que el adolescente se retorciera ligeramente. Sirviente, arquero. He venido a petición tuya. El silencio de los 4 caldeos se rompió con el sonido del rey dando un paso adelante. Soy Qin, encantado de conocerte, Karna. Qin se enfrentó al semidios y extendió la mano hacia el pálido sirviente. Todas las personas en la cámara se detuvieron y observaron el acto. La boca de Olga quedó boquiabierta ante la aparente falta de vacilación o miedo por parte de Qin, mientras que Mash y Ritsuka lo admiraron. El arquero rojo simplemente asintió, impresionado por el maestro mayor. Karna se quedó mirando la mano que le ofrecían, la sorpresa en sus ojos solo era visible para los más perspicaces. Lentamente, el semidios indio tomó la mano y la estrechó. Vaya, así que estos son los héroes de este mundo. El rey observó los 2 resultados de la invocación. A juzgar por sus físicos, deberían ser bastante fuertes, pero considerando que en su mundo había un estudiante de primaria capaz de romper el cemento a patadas, quizás no sea la mejor señal de fuerza, especialmente en un mundo con magia. El rey notó que el sirviente más pálido lo miraba. Sirviente, Lancer. Nombre verdadero. Karna. Mucho gusto. Lancero, ¿eh? Por lo que el pequeño rey recordaba de los sirvientes en el tutorial del juego, los lanceros son espíritus heroicos que usan lanzas o lanzas, y, efectivamente, Karna llevaba una lanza dorada en la mano derecha. Bueno, si Karna era su sirviente, entonces sería de mala educación no presentarse después de que lo hiciera. Soy Qin, encantado de conocerte, Karna. Qin le ofreció la mano, pero solo recibió miradas y silencio. Por un momento, el rey temió que ese simple gesto fuera una grosería en este mundo y que simplemente insultara sin intención a su sirviente. Afortunadamente, después de medio minuto de silencio, Karna correspondió al gesto, estrechando lentamente la mano de Qin, haciéndole suspirar aliviado. Ya veo, entonces eres un rey, maestro. Qin arqueó una ceja. Era bastante común que la gente bromeara sobre su nombre cuando era más joven. ¿Rey de qué? Te conseguí un asiento, mi rey. Había escuchado esos mismos chistes demasiadas veces durante sus años escolares, tanto que ahora los odiaba. Dicho esto, la pura sinceridad en la voz de Karna desarmó cualquier enojo que Qin pudiera haber sentido, por lo que en lugar de eso se aclaró. No, para nada. Es solo mi nombre, respondió Qin con una sonrisa. Entiendo, así que tomaste el nombre de rey para representar tu nobleza, maestro. La sonrisa de Karna permaneció brillante y sincera. Esta vez, la ceja del rey se movió más visiblemente. No, no, era mi nombre de nacimiento, me lo dieron mis padres. Exasperado, Qin esperaba que esto finalmente aclarara el malentendido. Ah, entonces tus padres te bendijeron con un nombre poderoso y noble, maestro. Y bueno, al menos ahora no cree que sea un nombre falso. Suspirando derrotado, el rey soltó la mano de su sirviente, solo ahora notando que Olga, Ritsuka y Mash sofocaban sus risas mientras el arquero de capa roja daba una sonrisa divertida. Bueno, amo, supongo que no se presentará usted también. El sirviente de Ritsuka, el arquero, se giró hacia el adolescente, esperando que lo miraran fijamente. Ah, sí. Me llamo Fujimaru Ritsuka. Un placer conocerte, Archer. El chico japonés hizo una ligera reverencia. Y yo soy Mash Kirielid. Soy la primera sirvienta de Senpai y una semisirvienta. Mash siguió las acciones de su amo, inclinándose ante el hombre mayor de rojo. Bueno, ya que ya hicimos las presentaciones, ¿podría explicar la situación con más detalle? Archer se volvió hacia el director, quien había guardado silencio hasta entonces. Sí, supongo que es necesario un pequeño infieme.
Ya veo, entonces algo sucedió en Fuyuki, Japón, en 2004, que lo desvió de la historia humana, y Chaldea está aquí para investigar la causa, ¿cierto? Karna reiteró las palabras del director, sin apenas mostrar emoción ante la información. ¿Y una explosión en Chaldea provocó que el equipo de investigación se redujera? El arquero hizo lo mismo, centrándose en el accidente de Chaldea. Sí, la situación es bastante grave, como pueden ver. Olga se estremeció al tener que transmitirles a los dos sirvientes lo lamentables que eran sus condiciones. Los dos sirvientes permanecieron en silencio, asimilando la información que Olga les había dado. Archer, en particular, parecía sumido en sus pensamientos. Muy bien, lo entiendo. Haremos todo lo posible por ayudarte. Karna se bajó del escudo y se quedó junto a su amo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso, director? Creo que no conoce lo suficiente la ciudad como para saber por dónde empezar. Archer siguió las acciones de Karna, ahora de pie junto a Ritsuka, quien seguía mirando a su sirviente con admiración y asombro visibles en sus ojos. Tienes razón, planeaba que exploráramos sin rumbo, no tenemos opción con las condiciones tan limitadas. Olga apretó los dientes. Cuanto más hablaba de ello, más sentía lo poco cualificada que estaba como líder. Archer suspiró. Como pensaba, por suerte para nosotros, veo un puente gigante en esa dirección. Archer señaló una dirección. Siguiendo su dedo, los humanos de la zona quedaron confundidos por la falta del supuesto puente. Sí, yo también lo veo, arquero. La voz de Karna complementó la observación del arquero. Está detrás de las ruinas de ese edificio, ¿no? Arquero asintió ante la confirmación del lancero. ¿Cómo hiciste? La clarividencia es una habilidad mía. Archer respondió a la pregunta de Ritsuka antes de que pudiera formularla toda. Ve bueno entonces, investiguemos ese puente de acuerdo. Con la orden del director, el grupo ahora de 6 comenzó su marcha. Esto es irreal. Ritsuka tenía muchas expectativas antes de la invocación. Hubo tantos héroes en la historia de la humanidad que era imposible predecir con certeza quién aparecería. Pero aún así, el espíritu heroico que el rey convocó superó incluso sus imaginaciones más salvajes. Camino junto a Karna. El Karna del Mahabharata. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado que un día caminaría junto al semidios indio, hijo del dios del sol Surya. La historia de cómo entregó sus armas a un Indra disfrazado, a pesar de saber del engaño, le viene a la mente cuando piensa en el sirviente. ¿Cómo sabe todo esto? Bueno, digamos que le restaba importancia cuando Kim le preguntó sobre su obsesión por los héroes. Aún así, invocar a un semidios, no, tal vez debería esperarse de alguien como Kim. La opinión de Ritsuka sobre su compañero maestro dio un giro de 180 grados tras el consejo que recibió del anciano. Kim es un hombre sabio y decidido, pero también amable cuando la situación lo requiere. El aliento del rey todavía resonaba en su mente incluso ahora, todavía tiene muchas dudas, pero intentará tomar la decisión correcta cuando llegue el momento. Así que sí, tal vez era natural que alguien tan admirable como Kim convocara a un héroe tan noble. Hablando de sirvientes y oye, Archer. Ritsuka sentía curiosidad por su nuevo sirviente, pues no reconocía a ningún personaje famoso llamado Archer. El hombre de la capa roja volvió su mirada hacia su nuevo amo. Si no le importa que pregunte, ¿podría decirme su identidad? Lo siento, no conozco a ningún héroe llamado Archer. Ritsuka esperaba que Archer respondiera brevemente la pregunta o tal vez incluso la ignorara. Lo que no esperaba era una mirada ligeramente sorprendida por parte del hombre alto. Fujimaru. Sé que fuiste contratado por un civil, pero ¿no leíste al menos la guía? Desde su izquierda, la directora Olga se dirigió hacia él a grandes zancadas, reprendiéndolo de paso. ¿Eras civil, amo? Preguntó Archer al adolescente, frunciendo ligeramente el ceño. Ritsuka hizo una mueca, supuso que era algo natural sentirse decepcionado por tener a un adolescente inexperto como su amo. Bueno, supongo que puedo explicártelo mientras caminamos. Tras el pequeño alboroto, el grupo reanudó la marcha mientras Archer le explicaba lo básico a Ritsuka. Supongo que ya conoces al menos el concepto básico de un espíritu heroico, así que te lo explicaré con más detalle. Ritsuka asintió. El arquero procedió a explicarle a su amo los detalles más finos de los sirvientes, desde las clases hasta los hechizos de comando, las habilidades y los nombres verdaderos. Entonces, ¿no te llamas Archer? Preguntó Ritsuka con expresión interrogativa.
Archer se rió entre dientes. No, no lo es. Por ejemplo, el verdadero nombre de Karna no es lancero, esa sería su clase. Al oír esto, Ritsuka se llevó el dedo a la barbilla, pensando. Espera, entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Mi verdadero nombre? Archer parecía contemplativo. Lo siento, maestro, creo que solo Archer será suficiente por ahora. Ah, ya veo, y Ritsuka intentó ocultar su decepción, pues no quería perturbar la privacidad de su sirviente insistiendo más. Una cosa más, amo, cada sirviente tiene sus propios fantasmas nobles. ¿Fantasmas nobles? Las palabras de Archer sacaron a Ritsuka de su estupor y captaron su atención. Sí, los nobles fantasmas se aproximan monstruos. La voz de Mash interrumpió las enseñanzas de Archer, desviando la atención del duro amo sirviente hacia un grupo de esqueletos que se dirigían hacia ellos. Bueno, maestro, ¿qué tal unas lecciones prácticas? Tú también, Mash. Con calma, Archer se colocó frente a Ritsuka, ahora frente a los esqueletos junto a Mash. Sin palabras, Archer cruzó sus brazos, líneas azules emanaban de las yemas de sus dedos, creando los contornos de una espada en cada mano. Lentamente, los contornos se llenaron de energía mágica, antes de disiparse, revelando dos espadas, blancas y negras, que se complementaban como el yin y el yang. Ritsuka observó con asombro cómo su sirviente creaba las dos armas, aparentemente de la nada. Karna, ¿puedes dejarnos esta mitad? Me gustaría enseñarles a Mash y Ritsuka a luchar como amo y sirviente. Karna simplemente asintió y caminó hacia la otra mitad de los monstruos, seguida por Kin, preparándose para enfrentarse a los muertos vivientes. Prepárense, Mash, amo. Arquero adoptó una postura de combate. Ese sí. Mash prepara su escudo. Lo conseguí. Ritsuka está detrás de los dos, listo para dar órdenes. En un instante, los esqueletos se abalanzaron sobre los dos sirvientes con la intención de matarlos, pues se habían convertido en resentimiento andante. Karna observó a su amo. El hombre es más alto que él por una buena cabeza, con tres franjas de piel dañada que recorren su rostro estoico. Durante los últimos minutos de su caminata, la pareja estuvo una al lado de la otra, y ninguno de los dos había hecho aún el intento de conversar. Sin embargo, a Karna no le importó. Cuando el trono de los héroes lanzó un llamado para decidir el destino del mundo entero, Karna aceptó de inmediato. Su corazón se llenó de un puro deseo de salvar al mundo y a todos los seres vivos que lo habitan. Fue entonces cuando vio por primera vez a su nuevo amo. Solo por su apariencia, la impresión que Karna tenía del hombre era fuerte, especialmente en comparación con la pereza de mujer que era su anterior amo. Sin embargo, el primer acto de su amo al conocerlo le dio su primera impresión verdadera del hombre. Por lo que Karna recordaba de sus invocaciones anteriores, la mayoría de los humanos que lo invocaron lo trataron como un pedestal, alabando sus hazañas, su divinidad y su historia. Sin embargo, sus ojos lo adivinaron, percibiendo la intención y, a veces, el miedo tras esas palabras melosas. Aún así, Karna siguió sus órdenes. Su sentido del honor y la lealtad pasaron por alto la moral a veces cuestionable de sus amos. Nunca desobedeció ni cuestionó. Después de todo, es una simple lanza en manos de sus amos. Al ver la mano extendida de su actual amo, Karna quedó sorprendido por primera vez en mucho tiempo. No percibió miedo ni intención alguna tras la oferta. Fue una presentación pura y genuina, de igual a igual. Nada más y nada menos. Ese simple gesto despertó la curiosidad de Karna sobre el hombre de la cicatriz. Así que ahora, en el amanecer de la batalla, Karna permanecía inmóvil, observando a su amo, esperando sus órdenes. Karna ya sabía que su amo era un comandante capaz, simplemente por el aura que emanaba y la calma inmutable de su rostro. Lo que le intriga es la forma en que su amo da órdenes y lucha. Como soldado, Karna descubrió que la verdadera naturaleza de un hombre suele encontrarse en el fragor de la batalla, y a través de esta, discernirá qué clase de hombre es su amo. Ahora, muéstrame qué clase de hombre eres, maestro. ¿Qué carajo se supone que debo hacer? El rey está exasperado, aunque no se nota con solo mirarlo. Cuando los monstruos lo atacaron a él y a sus compañeros, Kim entró en pánico brevemente ante la perspectiva de que su fachada de mago fuera derribada, antes de recordar a su sirviente. A la derecha, su sirviente, Karna, que en este momento lo está mirando, esperando órdenes. Eso no ayuda mucho, ¿verdad? Kim recordó las lecciones que Archer le dio a Ritsuka.
Había escuchado a escondidas la conversación que mantenían, con la esperanza de aprender también más a fondo sobre los sirvientes. El rey observó el dorso de su mano derecha. 3 marcas rojas brillantes formaban un patrón similar a un tatuaje. La parte superior parecía una corona de espinas, la central una línea simple con un ángulo descendente, mientras que la inferior se extendía hasta la base de su antebrazo, con forma de flecha. Hechizos de mando, ¿verdad? Por lo que oyó, los hechizos de mando son básicamente una forma de imponer una orden a un sirviente o de potenciarlo. Archer dijo que lo guardara para emergencias, ya que solo tiene 3 usos antes de que se agote, así que probablemente no debería usarlos con algunos esqueletos. Aún así, esto lo dejó en una situación bastante difícil. La pila de huesos se acerca lenta pero seguramente a él, mientras los ojos de su sirviente permanecen inmutables, todavía mirándolo mientras está en posición de combate, esperando órdenes. La gravedad de la situación provocó que su pánico regresara con fuerza, poniendo en marcha el motor King. Golpe. 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 Los sonidos de tambores llenan el campo de batalla. El agarre de Karna en su lanza se hizo más fuerte, preparándose para las órdenes de su amo. Los esqueletos continúan su marcha, imperturbables. El rey tembló en sus zapatos, lo cual Karna confundió con el deseo de batalla. El estancamiento continuó durante lo que parecieron horas hasta que finalmente uno de los bandos hizo un movimiento. Sin embargo, no era ni el semidios ni los monstruos. El rey dio un paso adelante con un poderoso pisotón, quedando ahora frente a Karna. Los ojos de Karna se abrieron en shock ante el movimiento. Los no muertos son resentimientos andantes, sin pensamiento ni voluntad, pero incluso ellos se detuvieron y miraron al hombre. ¿Fueron instintos? ¿Una simple reacción física? En cualquier caso, el ejército de esqueletos dudó al ver la confianza del hombre. Fóllame. ¿Y o la confianza percibida? Más precisamente. Presa del pánico, Kim intentó retroceder, quizá ordenar la retirada. Perjudicaría su credibilidad e incluso podría arriesgarse a que los demás lo desmintieran, pero era mejor que morir, ¿no? Bueno, eso ya no importa mucho, porque el suelo fangoso lo hizo resbalar hacia adelante. Afortunadamente, un rápido pensamiento de su parte le hizo aterrizar sobre su pie derecho, evitando que su cara tocara el suelo. Pero aún así cayó en los brazos expectantes de los monstruos. Con miedo, el rey cerró los ojos, olvidándose del sirviente que estaba detrás de él. Karna se quedó mirando la espalda de su amo. Había esperado escuchar una orden a su lado, tal vez incluso un hechizo de su maestro para iniciar la batalla. Nunca podría esperar que su amo se interpusiera delante de él. Por un breve instante, Karna se quedó perplejo, hasta que se dio cuenta de algo. El sonido que reverberaba del torso de su amo seguía presente. El latido de su amo resonó por la zona como un tambor de guerra. Karna comprendió entonces lo que significaba aquella acción. En un abrir y cerrar de ojos, Karna recorrió el campo de batalla con su lanza en mano, abriéndose paso a través de los esqueletos aún aturdidos, uno a uno. En menos de lo que uno podía respirar, los esqueletos se convirtieron en polvo. Tras exhalar, Karna guardó su lanza y adoptó su forma espiritual. Volvió a mirar a su maestro, quien se irguió y lo miró a los ojos. Así que ese es el tipo de guerrero que eres, maestro. Un rey que no duda en apoyar a sus soldados, incluso cuando él mismo no es tan fuerte como ellos ni el enemigo. El tipo de líder más honorable. Me alegra tener a alguien tan noble como mi amo. Tras decir todo lo que quería decir, Karna comenzó a caminar hacia el grupo. El equipo de Ritsuka había acabado con su mitad de los monstruos. Sin que él lo supiera, si se hubiera quedado unos segundos más, habría captado la mirada atónita de King. Archer contempló la escena frente a él. Mash está arrodillada, apoyándose en su escudo. Jadeaba, exhausta por la batalla que acababa de librarse. A Ritsuka tampoco le va mucho mejor, encorvado y respirando ruidosamente, sin duda mentalmente exhausto por su primera vez al mando de 2 sirvientes en una batalla. La batalla en sí, sin embargo, y entonces, ¿qué tal lo hice, Archer? Preguntó Ritsuka, con la respiración agitada interrumpiendo cada palabra. Para ser franco, maestro, fue bastante terrible. Si bien ganaron la batalla con bastante contundencia, el camino a la victoria estuvo lleno de obstáculos, y solo llegaron a su destino gracias a la debilidad de los esqueletos.
Mash se desempeñó bien al principio, solo para verse abrumada cuando el juego de números fue demasiado para ella, mientras que Ritsuka hizo todo lo posible para comandarlos a ambos, pero no logró mantenerse al día con la velocidad de Archer y Mash fue superada en número. Jaja, ¿tan malo? Una risa sin alegría escapó de la boca del chico, cabizbajo. Archer suspiró. A pesar suyo, cuando el mundo invocó a espíritus heroicos para salvarlo, fue uno de los primeros en responder. Parece que las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Realmente no sabía qué pensar cuando vio que su amo era un adolescente, pero a pesar de sus dudas, decidió acompañarlo como sirviente del chico. Pero luego se le reveló que Ritsuka era un civil, que no tenía absolutamente ningún conocimiento del mundo iluminado por la luna hasta hoy. Archer frunció el ceño, alguien así no tenía por qué estar en su lugar, debería estar en la universidad, aprendiendo algo útil en lugar de verse obligado a salvar el mundo. Aunque no es como si hubiera otra opción si lo que le dijo el director fuera cierto. No, en absoluto, maestro. Considerando sus circunstancias, el hecho de que esté vivo, y mucho menos capaz de darnos órdenes por un instante, es realmente impresionante. Era cierto. Los maestros que deseaban invocar a un sirviente solían entrenarse y prepararse para la inminente guerra del Santo Grial. Para alguien que ni siquiera conocía el mundo iluminado por la luna hasta hoy, fue un milagro que saliera prácticamente ileso. Archer desvió su atención del adolescente todavía abatido para mirar a su alrededor. Fuyuki, ¿eh? La ciudad le traía muchos recuerdos. Después de todo, era su ciudad natal. Observó el fuego aparentemente eterno que consumía la ciudad, lo que le sirvió como recordatorio del catalizador que lo llevó a ser el sirviente que es ahora. Miró el puente que tenía justo enfrente, mientras su mente se dirigía a la batalla que había tenido con el sirviente de cierta chica de cabello morado, lo que lo llevó a reflexionar en silencio sobre las 2 semanas que cambiaron su vida irreversiblemente. Volvió su atención al joven que tenía frente a él, no podía ser mucho mayor que cuando ocurrió la guerra del Santo Grial. Y, sin embargo, ahora el destino del mundo recaía injustamente sobre el muchacho. Sinceramente, Archer espera que su amo no se pierda en el camino. Dejando de lado los recuerdos, vio a la otra pareja de amo y sirviente acercándose a su propio grupo. Todos los objetivos eliminados. El lancero respondió con un sonido robótico. Ver a Karna, hijo de Surya, a su lado durante la invocación fue toda una sorpresa. Por lo que recordaba, el semidios era un sirviente extremadamente poderoso, digno de toda una lista de guerreros de la guerra del Santo Grial, muy parecido a cierto arquero dorado. Pero la atención de Archer se centró en el hombre que estaba detrás de él, su amo, King, si Archer recordaba correctamente. Comparado con su propio amo, el hombre de la cicatriz es un enigma. La muestra de confianza que mostró en la cámara de invocación fue excepcional. Cuando un mago invocaba a un sirviente, a menudo lo trataba como una herramienta inferior o como un ser poderoso, sobrecogido por su poder. Archer podía contar con una mano las veces que había tratado a un sirviente como a un igual, y aún le quedaban dedos. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo el rey, estrechando la mano de su sirviente y luchando como un igual junto a él en el campo de batalla. Aunque todavía hay mucho que no sabe sobre él, sintió cierto alivio al saber que su inexperto maestro tenía un compañero fuerte que lo acompañaba en su viaje. Aunque no se puede decir lo mismo de los otros compañeros de Ritsuka, Olga Marie y Mash Kirielight. Miró a la directora de Chaldea, que salía lentamente de su escondite, habiéndose retirado en el momento en que los monstruos se hicieron notar. Siendo sincero, la chica aún no había hecho nada que lo hiciera verla como algo más que una carga en términos de poder. Dicho esto, él puede percibir sus circuitos mágicos de alta calidad, así que parecería que su debilidad es la mente. Sin embargo, como líder, él podía ver cierto potencial, pero tal como está ahora, está lejos de realizarlo. Mash, por otro lado, tenía el problema opuesto. Como sirvienta, su destreza en el combate es deficiente. Si bien podría atribuirse a su inexperiencia, sospechaba que la causa eran las circunstancias de su existencia. Un semisirviente y reconoció el término, una fusión entre un espíritu humano y uno heroico, pero esta es la primera vez que lo ve más allá de meros conceptos y teorías. Ella aún no había dicho nada al respecto, pero él sospechaba que algo salió mal con el proceso, convirtiéndola en una sirvienta defectuosa, incapaz de usar sus poderes al máximo. Archer suspiró de nuevo. Parecía que tenía mucho trabajo por delante.
Miró hacia el puerto, donde se encuentra la iglesia de Fuyuki un poco más allá. La verdad es que cuando le señaló el puente a Olga, no utilizó en absoluto su clarividencia, sino más bien su conocimiento de la ciudad para indicarles la dirección de la iglesia. Con el uso que se le ha dado a esa iglesia a través de los años, seguramente al menos un indicio de la causa de esta singularidad se puede encontrar en ese maldito lugar. Archer se acercó a Olga Marie, con la intención de darle a conocer su próximo destino. El puerto parece ser un buen lugar para continuar nuestra investigación. ¿Qué dice, director? Olga Marie asintió distraídamente ante la sugerencia del sirviente. Ella siempre pensó que tenía el potencial para ser una gran maga. Tendría sentido después de todo, la calidad de sus circuitos mágicos es de primera categoría, sin mencionar que su apellido le proporcionó entrenamiento de primera clase desde su infancia. Ni siquiera la revelación de que no tenía potencial para ser maestra la hizo flaquear en su convicción. Aunque fuera una pobre directora y líder, su fe le servía de consuelo. Hoy, esa fe se ha hecho añicos. A pesar de su participación en el mundo iluminado por la luna, nunca se había visto envuelta en una verdadera batalla a muerte, debido a que su padre nunca la vio como heredera. Por ello, al ver los esqueletos, se preparó para apoyar a sus subordinados en el combate. Sin embargo, descubrió que no podía hacer ningún movimiento. Cuando gritó pidiendo ayuda en lugar de defenderse cuando Kim la salvó, había racionalizado que estaba sola y presa del pánico, y por lo tanto, no podía defenderse. Hasta entonces, había enterrado sus dudas, convenciéndose de que, de haber estado en el estado mental adecuado, podría defenderse fácilmente a esos monstruos ella misma. Entonces, ¿por qué se encogió y se escondió incluso cuando había 3 sirvientes presentes? Una pregunta retórica, ella sabía la respuesta. La sabía desde que asumió el cargo que una vez ocupó su padre. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ella no tiene ningún talento, ninguna pasión más allá de estar a la altura del apellido Marisbury, sea lo que sea que eso signifique. Y ahora que Archer es quien le indica el camino, ella es completamente inútil. Podría saltar de este puente y duda que los demás se den cuenta. Estos pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza, quitándole cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para mantener la apariencia de una líder segura mientras caminaban hacia las ruinas del puerto. Tratando de distraerse, se concentró en el resto de la fiesta. Miró hacia atrás, a Kim y a su sirviente caminando en silencio, uno junto al otro. Vio cómo Kim se acercaba a los esqueletos junto a su sirviente sin miedo, sin importarle la enorme diferencia de poder entre ellos. Sacudiendo la cabeza, centró su atención en la otra pareja de amo y sirviente, Ritsuka y Archer, que conversaban un poco mientras avanzaban. Pensó en el joven candidato. Ni siquiera debería estar aquí, solo es un civil contratado. Debería estar en Chaldea, reflexionando sobre dormir durante la sesión informativa en lugar de arriesgar su vida por cosas que ni siquiera sabía que eran reales hasta hoy. La única razón por la que está aquí es una desafortunada serie de eventos que los trajo hasta aquí. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, se mantuvo firme, luchó contra sus miedos y peleó con sus sirvientes a pesar de su falta de experiencia y conocimiento. Esto no ayuda. Cuanto más intentaba distraerse, más se daba cuenta de cuánto más le faltaba a sus compañeros. Finalmente, su mirada se posó en la chica a su lado. Mash, la chica que había vivido en Chaldea durante sus 16 años, sin haber visto jamás el mundo más allá de la nieve visible desde sus ventanas. A pesar de los brutales experimentos que Chaldea le realizó, jamás protestó ni expresó su descontento. Desde que la conoció, siempre había sido testaruda. Esto se extiende a la batalla que acaba de librar, donde siguió adelante y derrotó a los monstruos incluso en inferioridad numérica, e incluso ahora, al verla seguir caminando a pesar de su dolor por la batalla anterior. Mash, no te presiones. Baja un poco el ritmo, sé un poco de magia curativa, le dijo Olga al semisirviente, mientras preparaba el único hechizo de curación que conocía. Como mínimo, debido a la falta de sirvientes lanzadores de hechizos, puede resultar útil de esta manera. El rey miró la escena frente a él. Mash insistía en que no necesitaba el tratamiento del director, solo para descubrir que Olga era más cerca de lo que creía. La chica más joven finalmente se rindió y dejó que Olga usara su magia para curar sus heridas. El resto del grupo observó la interacción con distintos grados de reacción, desde divertidos hasta aliviados.
Sin embargo, Kim sintió una ligera punzada de culpa al compararla con esos ejecutivos engreídos. Además de su actitud altiva, ella había sido muy cariñosa con él y con Ritsuka. Sin ella, él y Ritsuka probablemente no habrían podido convocar a sus sirvientes, y sin Karna, él no estaría vivo ahora. Hablando de Karna, Kim todavía no está seguro de cómo sentirse respecto a él. Él es fuerte, eso es seguro, lo suficientemente fuerte como para garantizar su seguridad de ahora en adelante, a juzgar por el espectáculo contra los huesos, por lo que está contento de tenerlo como sirviente. Dicho esto, quiere saber un poco más sobre Karna como persona, especialmente porque probablemente esté atrapado con él hasta que llegue el tiempo que sea necesario para que pueda regresar a casa. A juzgar por las reacciones de Ritsuka, al menos pudo deducir que Karna es una figura famosa, pero eso no es mucho en lo que basarse. ¿Hay algo en mi cara, maestro? La repentina voz de Karna hizo que Kim saltara un poco hacia atrás. Ah, lo siento, es solo que me has estado mirando por un rato, maestro. ¿Tan obvio era? Había estado mirando al sirviente de reojo, sí, pero no creía que se notara. Tal vez tiene supersentidos. Bueno, supongo que solo tengo curiosidad por ti. Yo. Karna pareció bastante sorprendida por la pregunta. Kim ni siquiera podía comprender por qué. Karna se rió entre dientes. Desafortunadamente, no creo que haya nada interesante que contarte, amo. Como tu sirviente, solo soy tu lanza, para que la uses como mejor te parezca. Kim frunció el ceño ante su respuesta. Para alguien tan fuerte, sin duda se tiene muy en baja estima. Aún así, Kim está decidido a obtener al menos algunos detalles sobre él. No digas eso, Karna. Independientemente de lo que pienses de ti mismo, soy yo quien decide qué es interesante y qué no, respondió Kim, esperando que eso fuera suficiente para animar al hombre pálido a abrirse. El lancero permaneció en silencio por un rato, antes de soltar una pequeña risa. ¿De verdad, amo? Bueno, creo que este no es el momento ni el lugar más apropiados para desmentir mi leyenda, pero, en resumen, me consideraría un soldado, le confesó Karna finalmente a su amo, con un leve brillo de disculpa en los ojos. El rey asintió. Así que era un soldado. Eso explicaría sus habilidades de combate, así como su conducta como sirviente. Mis más sinceras disculpas, sé que hablar conmigo puede resultar bastante agotador. El sirviente inclinó ligeramente la cabeza para disculparse, confundiendo a su amo. Uno de mis antiguos maestros me decía a menudo que hablo muy poco, y a veces es desagradable. Quizás sea simplemente mi naturaleza. Espero que no te moleste demasiado. ¿Su naturaleza, eh? El rey decidió no presionar a su sirviente con eso, Dios no permita que alguien cuestione su estilo de vida otaku. Verás, prefiero evaluar a los demás con acciones que con palabras. Igual que hice contigo cuando te acercaste a mí. Así que eso fue lo que pasó. Sí, tus acciones en ese entonces me mostraron tu carácter noble, maestro. ¿Carácter noble? No, 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 no. Tiene que acabar con esto antes de que sea demasiado tarde. No, fue un completo accidente. El rey intenta desesperadamente aclarar el malentendido, rezando para que sus palabras lleguen a la mente de su sirviente. Pero Karna se limitó a reír otra vez. Noble y humilde. Eres un hombre excepcional, maestro, respondió Karna, divertido. Al parecer, sus esfuerzos son tan inútiles como siempre. Bueno. El rey supuso que no importaba que una sola persona juzgara mal su fuerza. No es que aquí haya una comunidad para que sus acciones vuelvan a ser exageradas. Estamos aquí. La voz de Archer resonó, captando la atención de todos. Frente a él, el rey podía ver las ruinas del puerto, infestadas de esqueletos una vez más. Archer volvió a invocar sus espadas, y más preparó la suya. Ritsuka estaba detrás de ellos, lista para dar órdenes. Bueno, amo, debo admitir que todavía tengo bastante curiosidad por cómo mandas, así que me gustaría que te quedaras aquí esta vez. Espera, sin esperar la respuesta del rey, su sirviente avanzó hacia la refriega, lanza en mano. Karna estaba una vez más en espera, esperando las órdenes del rey antes de lanzar el primer ataque. Mierda. Ahora no tiene suerte, duda que pueda crear otra situación como la del puente, no es como si quisiera volver a enfrentarse a monstruos. Tranquilízate, rey, respira hondo, susurró Kim en voz baja, antes de analizar la escena frente a él. Karna se encuentra de pie, solo, rodeado de esqueletos que suman unos 20.
Está en posición de batalla, tranquilo y sereno. Muy bien, pensemos un momento. King observó la pelea a su izquierda. Ritsuka daba órdenes en voz alta a Mash y Archer, indicando a qué enemigos atacar y advirtiéndoles de los ataques inminentes. Quizás podría intentar hacer lo mismo. No se imagina depender siempre de coincidencias. El que está a tu derecha, Karna. Inmediatamente, el lancero ejecutó rápidamente sus órdenes, clavando su lanza en un esqueleto que empuñaba una espada y convirtiéndolo en polvo de hueso. Detrás de él, un esqueleto se precipitó con su lanza dirigida hacia el lancero, con la intención de atravesarlo como represalia. Detrás de ti. Sin decir palabra, Karna esquiva el ataque, sin siquiera mirar a su atacante, antes de girar alrededor del no muerto y ejecutar 3 cortes en su espalda. La respuesta de Karna a sus órdenes fue instantánea, muy parecida a la de un personaje de videojuego. ¿Un videojuego? Si hay algo de lo que Kim está verdaderamente orgulloso, es de su habilidad como jugador. De hecho, suele competir en torneos en línea de forma anónima y nunca pierde ninguno. No importa el tipo de juego, probablemente sea un crack. Esto tiene sus ventajas, como la multitarea en los juegos de estrategia y el tiempo de reacción en los juegos de disparos en primera persona y de lucha. Claro que, sin los instrumentos físicos necesarios, estas habilidades son bastante inútiles. Sin embargo, con Karna aquí y el del escudo está distraído, Karna. El sonido de la lanza de Karna destrozando el cráneo del monstruo resonó por toda la zona. A tu izquierda, 3 se agrupan estrechamente. La lanza del lancero fluyó por el aire, como un pincel sobre un lienzo. El polvo de los monstruos, su pintura. Cada orden que daba, su sirviente la ejecutaba sin demora. Los esqueletos no tenían ninguna posibilidad, como si fuera un personaje extremadamente desequilibrado en un juego de lucha. Y sí, esto podría funcionar. Bueno, esa iglesia parece interesante, ¿no te parece? Sí, claro. Asintiendo ante la respuesta del director, Archer miró a su amo. El chico es sorprendentemente adaptable. Aunque todavía no diría que su actuación aquí fue buena, aprovechó bien los consejos que le dio en el puente. Como resultado, sus órdenes esta vez fueron más precisas y útiles. Tras las 2 batallas que habían librado juntos, Archer percibía cierta determinación en sus ojos. Si bien es bueno en la práctica, sobre todo ahora, no podía evitar sentirse un poco preocupado. Tiene miedo, eso lo puede ver el sirviente, pero la voluntad que tuvo para seguir adelante es inusual, especialmente para un civil. Ojalá que no lo maten. Sacudiendo la cabeza, Archer volvió a concentrarse en el camino hacia la iglesia. Dígame, director, ¿ya tiene una teoría sobre la causa? Preguntó Mash a Olga, rompiendo el silencio que se había instalado. Bueno, como saben, Chaldeas es el modelo de la Tierra desde donde Chaldea observa el futuro de la humanidad, y Laplace es el sistema que usamos para recopilar los datos en registros, y según Laplace, en 2004 hubo un Guerra del Santo Grial, ¿verdad? La repentina interrupción de Emilia hizo que Olga lo mirara sorprendida. ¿Sabe de qué se trata, señor Archer? Mash se volvió hacia él, tan sorprendido como Olga. Sí, supongo que podría decirse que participé en una guerra del Santo Grial que usó el mismo sistema, alguna vez. Archer dio una respuesta vaga, pues no quería revelar su verdadero papel en la guerra del Santo Grial de Fuyuki. La guerra del Santo Grial de Fuyuki, 7 amos, 7 sirvientes, luchando a muerte por un Santo Grial, esa es la base, ¿verdad, director? Sin que nadie lo supiera, Olga se mordió el labio al ver que Archer se apoderaba de su conferencia. Sí, los detalles son escasos, pero sabemos que Saber salió victorioso al final. Ah, así que Saber ganó en esta línea temporal. Se preguntó brevemente sobre ella, antes de volver a centrarse. Estar melancólico no es lo ideal ahora mismo. Luego, Olga continuó explicando brevemente Chaldeas, Laplace, Sheba y Fate con más profundidad, principalmente a Ritsuka, quien todavía es un pez fuera del agua en comparación con todos los demás. ¿Mencionaste espíritus heroicos en Chaldea? Archer no pudo evitar notar el pequeño detalle en su explicación. Sí, aunque Fate no era estable hasta hoy, logramos invocar a 3 sirvientes. El primero fue invocado por el director anterior, el segundo se fusionó con Mash, y el tercero fue invocado después de que asumí el mando. Leonardo da Vinci, Caster. Leonardo da Vinci está en Caldea. El ingeniero, pintor e inventor. Ritsuka se abalanzó sobre Olga, molestándola con el susodicho sirviente. ¡Ac!
Sí, sí que lo es. No tienes ni idea de espacio personal, bufón. Regañó Olga al joven maestro, obligándolo a disculparse. Archer sonrió levemente ante el comportamiento de su amo. Su admiración por los héroes y las figuras históricas es bastante ingenua, pero Archer no puede evitar encontrarla un poco entrañable. Espera, ella. Antes de que Archer pudiera continuar con esa línea de pensamiento, vio otro grupo de esqueletos, justo enfrente de la iglesia. Otro más. Uf. ¿Cuántos huesos hay enterrados en esta maldita ciudad? Se quejó Olga en voz baja, aunque su frustración aún se notaba. Espere, amo. Aún no nos han visto. Archer le hizo un gesto a su amo para que dejara de atacar. Archer extendió sus manos hacia adelante, proyectando un arco oscuro en su mano izquierda, y una espada que gira en espiral hacia su punta en su derecha. Lentamente, comenzó a tensar el arco, usando la espada como flecha. La espada se estiraba al tensarla, pareciendo más una lanza espinosa cuando Archer la tensó hasta su punto de anclaje. Luego soltó la espada. Todos los presentes observaron cómo la flecha espada viajaba hacia los monstruos, más rápido de lo que cualquiera de los esqueletos podía comprender. Auge la flecha hizo una explosión al entrar en contacto con el área, envolviendo a los no muertos y convirtiéndolos en polvo. Los humanos observaron con asombro, mientras Karma simplemente asintió en señal de aprobación. ¿Era ese su noble fantasma, señor Archer? Preguntó finalmente Mash tras unos segundos de silencio. ¿Noble fantasma? Preguntó Ritsuka, lo que hizo que Archer se diera cuenta de que había olvidado continuar su discurso desde el puente. Los fantasmas nobles son la cristalización de las leyendas de un sirviente, el símbolo mismo de su ser como espíritu heroico, básicamente. Fue Olga quien terminó su discurso, con una mirada ligeramente decepcionada hacia su amo. ¿De verdad no leíste nada de ese manual, verdad? Ritsuka pareció avergonzado ante la acusación, mientras que el director solo pudo suspirar. Hablando de noble fantasmas, Mash, ¿es posible que no puedas usarlo? Mash hizo una mueca ante la hipótesis de Archer. Bingo. Sí, tiene razón, señor Archer. Ni siquiera sé el verdadero nombre del sirviente con el que estoy fusionado, y mucho menos su noble fantasma. Supongo que podrías llamarme una sirvienta fracasada. Mash parecía decepcionada consigo misma, cabizbaja. No te preocupes, Mash. Aunque no lo sepas, fuiste lo suficientemente fuerte para salvarme, ¿verdad? Y te ayudaré a descubrirlo en el camino. Senpai y Ritsuka hizo todo lo posible por consolar a Mash, lo que pareció funcionar de maravilla según su reacción. Está bien, pero que esto te sirva de lección, Fujimaru. Intenta averiguar el verdadero nombre y el noble fantasma de tu sirviente antes de contratarlos. Estos dos deberían ser la excepción, dijo la directora Olga, señalando a Mash y a Archer. En serio. Con lo poco que sabes, te asignaría un trabajo de oficina si pudiera elegir. Ah, ¿sí? ¿Es esa su manera de decir que está preocupado por mí, director? La broma de Ritsuka dejó a Olga hecha un mar de lágrimas, provocando la risa de Mash y una sonrisa divertida en los rostros de los demás. Mientras Olga y Ritsuka seguían discutiendo, caminaron hacia la iglesia, con Archer liderando el grupo. Bueno, entonces veamos que, mientras Archer se acercaba a la puerta principal, sintió algo, una presencia poderosa. Uno que solo puede pertenecer a un maestro. Retroceda. Ritsuka hizo caso a la advertencia de su sirviente en el último segundo, esquivando una mancha negra y púrpura, que se estrelló contra el suelo. El humo del accidente se disipó y apareció una mujer de largo cabello morado, vestida con un vestido negro y con un tatuaje de serpiente adornando su frente. Fallé. Siseó la mujer, fulminando con la mirada a Archer. No es propio de ti fallar, Rider. A cierta distancia, a su derecha, apareció un hombre vestido con una mezcla de túnicas monásticas y armadura, con un amplio arsenal de armas a la espalda. Sirvientes. Sigue la guerra del Santo Grial. Gritó el director, retirándose tras los maestros y sus sirvientes. Maestro, ten cuidado de no mirar fijamente a esa mujer a los ojos, no sea que te conviertas en piedra. Piedra. Entonces, ¿su verdadero nombre es? Medusa. Exhaló Mash, completando las palabras de Ritsuka. Así que sabes quién soy. La mujer hizo girar su arma, una daga afilada sujeta a una larga cadena. Déjamelo a mí, amo. Concentra tus esfuerzos con Mash en el sirviente lancero.
Archer se separó de su amo, con la intención de luchar solo contra el jinete. He entendido, Archer. Respondió Ritsuka, corriendo hacia más para enfrentarse al lancero. Sin embargo, antes de que pudiera llegar hasta su sirviente, una sombra gigante lo cubrió, amenazando con acabar con su vida. Sonido metálico, las chispas volaron cuando la roca se topó con el oro. La figura del gigante apareció ante sus ojos. Una bestia semidesnuda miraba al semidios con malicia. Su piel, dura como una roca, y la única ropa que lo cubría era una falda blindada. Una fuerza abrumadora emanaba de aquel ser escultural. Sus gruñidos sobrenaturales infundían un terror puro en Ritsuka. Karna detuvo el ataque de la bestia gigante con su lanza, evitando la muerte de Ritsuka. Parece que ha aparecido un guerrero poderoso. ¿Te importaría dejarlo conmigo y con el maestro Ritsuka? Preguntó Karna al joven maestro, aún conteniendo la tensión entre él y el gigante. Ese sí. Por supuesto. Ritsuka, más que feliz de complacerlo, continuó corriendo hacia el sirviente lancero. TCH, no puedo creer que Berserker haya fallado, gruñó Medusa, ahora cara a cara con Archer. Miró fijamente a su oponente. Ella no se comportaba como la recordaba. Un aura negra la rodeaba, lo que le hacía aún más preguntas. Proyectó sus armas predilectas, Kansou y Bakuya. La anomalía en su comportamiento puede guardarse para más adelante. Archer adoptó una postura de lucha, seguido por el monstruo griego. Ven a mí, Rider. En el campo abierto del patio de la iglesia, el enorme berserker blandía su espada salvajemente, abandonando toda razón y estrategia en favor de la fuerza y la velocidad puras. El lancero enemigo los esquivó con facilidad, poniendo en práctica las órdenes de su maestro junto con sus propios sentidos. El gigante rugió, colocando el brazo que sostenía la espada detrás de su cuerpo, antes de atacar con todas sus fuerzas. Karna saltó hacia el ataque, aterrizando sobre la espada, antes de saltar de nuevo. Ya sobre el berserker, prendió fuego a su lanza y asestó un contraataque que dejó a la bestia gritando. No contento con estar en el lado receptor, el berserker agarró la pierna de Karna en el aire y lo arrojó. Sin inmutarse, Karna se equilibró, aterrizó sobre sus rodillas y disminuyó su velocidad clavando su lanza en el suelo. Invocando su linaje como hijo del dios del sol, convocó fuego en su mano, arrojándolo hacia el gigante, lo que provocó el desconcierto de la bestia. Aprovechando esta ventaja, Karna se abalanzó sobre su enemigo y lo atacó con un amplio corte de su lanza llameante, haciendo que el sirviente se tambaleara hacia atrás por el daño. Aunque la lucha pudiera parecer desequilibrada, Karna aún no había encontrado la oportunidad de rematar a su oponente. Incluso ahora, arrodillado por el dolor, la mirada atenta del berserker le impidió lanzar un ataque final. Perdurar y la voz de su amo atrajo la atención de Karna. Durante los últimos momentos, su amo había permanecido en silencio, sin dar órdenes. Lo atribuyó a la confianza que le había confiado para terminar la pelea él mismo, pero quizás había estado tramando una táctica desde el principio. ¿Resistir? Karna contempló su cuerpo, en particular la armadura dorada que portaba. La armadura, Kabacha y Kundala, otorgada por su madre como prueba de su sangre divina, lo había protegido desde que tenía memoria, reduciendo los golpes letales a simples cicatrices. Bien, gracias, maestro. En el fragor de la batalla, se había olvidado del regalo de la mujer de la que estaba agradecido por haber nacido, sin importar lo que ella sintiera por él. Un regalo que puede resistir los golpes del berserker. Cuando el gigante lanzó su siguiente ataque, Karna no se movió, simplemente se preparó. La espada cayó sobre su hombro, haciendo que el lancero apretara los dientes de dolor. El berserker, incluso en su locura, se sorprendió de la resistencia de su oponente. El ataque que debería haberlo partido en dos, solo resultó en un pequeño corte. En su shock, la bestia no se dio cuenta de que Karna agarraba su espada, se lanzaba detrás del berserker y le propinaba un golpe fatal en la nuca. Karna aterrizó con gracia después del ataque, el gigante yacía muerto en el suelo. Es una pena que te hayas vuelto loco. Quizás la próxima vez que nos encontremos, la batalla sea mucho más reñida. Tras presentar sus respetos, Karna se dirigió a su amo con la intención de felicitarlo por la victoria. Sin que la pareja amo-sirviente lo supiera, la herida en el cuello del berserker comenzó a sanar, devolviéndole su apariencia de estatua.
Más rápido de lo que Karna podía interceptarlo, la bestia se abalanzó sobre su amo, con intenciones asesinas desbordándose de su ser. Rugió el gigante, blandiendo su espada. Si no puede ganar luchando contra el sirviente, ganará matando al amo. Un poderoso golpe cayó sobre el hombre de la cicatriz, con una velocidad a la que ningún humano podría reaccionar, y mucho menos esquivar, sellando el destino del maestro. O al menos debería haberlo hecho. En lugar del crujido de un cuerpo roto, se escuchó en la zona el sonido de una roca golpeando la tierra. El berserker miró su arma, la falta de sangre y vísceras en la espada evocaba su confusión. Lentamente, se giró para mirar hacia atrás. El maestro está de pie, con los brazos cruzados. Golpe. 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 El sonido increíblemente fuerte de un latido del corazón llenó sus oídos. En su locura, la bestia no podía sentir miedo, pero aún así, sus instintos lo dejaron aturdido. ¿Era sed de sangre? ¿De verdad creía el hombre frente a él que podía encargarse de una sirvienta? O tal vez sabía que podía ganar. Si el gigante no hubiera sido un berserker, la razón le habría dicho que era un simple ser humano, mucho más débil que él. Pero su instinto puro lo declaró poderoso, algo que no debía subestimarse. Al ver su desventaja, el berserker se retiró, fuera de la vista del amo y el sirviente. El rey sorprendentemente se está acostumbrando a esto. Ver a su sirviente como un personaje de videojuego a controlar realmente ayudó a la hora de darle órdenes. Junto con la sensación familiar de estar en un campo de batalla cortesía de ser un héroe de clase S, la experiencia tenía una extraña familiaridad. Dicho esto, aún no se consideraba un experto en el arte de dominar. A veces, el polvo de la pelea le impide ver lo que realmente sucede, o su sirviente se mueve demasiado rápido y errático como para que pueda traducir sus pensamientos en palabras. Como lo que está pasando ahora mismo. Durante los últimos momentos, la batalla se había salido demasiado de control como para que él pudiera darle órdenes a Karna contra la bestia. Ese tipo es muy alto. ¿En serio, qué demonios es este tipo? Es incluso un poco más alto que Darksine. De todos modos, aunque Karna parecía tenerlo bajo control, permaneció en espera, en caso de que su sirviente volviera a hacer esa prueba. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Caminar con su nuevo sirviente le había hecho olvidar el único problema que aún tenía que resolver hoy. Su vejiga. Maldita sea, tengo que aguantar. Susurró Kim en voz baja, intentando no perder el control en un momento tan importante. Después de unos segundos, miró hacia arriba y descubrió que Karna había matado al hombre grande, que ahora yace boca abajo en el suelo. Aliviado porque todo había terminado, Kim se desplomó, agarrándose la vejiga. Sin embargo, una ráfaga de viento sobre su cabeza hizo que su dolor desapareciera temporalmente. Nervioso, levantó la cabeza, solo para encontrarse con el rostro sorprendido de Karna desde lejos. Poco a poco, se dio la vuelta. Una bestia gigantesca llenó su vista. Podía sentir todo su cuerpo temblar mientras comenzaba un duelo de miradas entre los dos. Kim cruzó los brazos intentando detener las vibraciones de su cuerpo. Podía oír cómo su corazón empezaba a latir con su característico sonido. Intentó llamar a su sirviente, pero sintió que se le congelaba la garganta por el miedo. Al no ver ninguna forma de salvarse, el rey cerró los ojos, entregando su destino al gigante que tenía frente a él. Después de un minuto de oscuridad, Kim abrió los ojos y vio una llanura vacía, sin ningún gigante oscuro a la vista. Confundido, se volvió hacia su sirviente, con una mirada de felicitación en sus ojos. Pensar que eres capaz de plantarle cara a un sirviente, no, quizás hasta yo te subestimé, amo. Su sirviente dijo esto último en tono de disculpa, antes de regresar a la iglesia. ¿Qué? Las chispas volaron por el aire mientras las espadas chocaban con las dagas. Medusa intentó mantener su distancia de las espadas de Archer, utilizando su cadena para intentar atar al sirviente. Sin embargo, Archer era demasiado ágil para ella, escabulléndose de cada intento de atarlo, acercándose a ella y parando su daga al mismo tiempo. A medida que Archer se acercaba a ella, la jinete preparó su arma secreta, uno de los aspectos más famosos de su leyenda. Los ojos místicos de la petrificación. Pero ni siquiera eso fue suficiente para detener al hombre. Antes de que la petrificación pudiera comenzar, Archer preparó su arco y disparó 2 flechas a los ojos del jinete.
La mujer dejó escapar un grito y el daño le cegó temporalmente los ojos. Archer usó esta ventana para ejecutar un contraataque, dándole la vuelta y cortándola en la espalda con sus dos espadas, matándola. Qué extraño. Sus habilidades habían disminuido considerablemente según lo que Archer recordaba de ella. Carecía de perspicacia táctica y, en cambio, atacaba a ciegas, como una berserker en lugar de una jinete. Además, sus ojos místicos eran mucho más débiles de lo habitual, y solo lograron atraparlo ligeramente en el breve instante en que la miró a los ojos. Mash. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de su amo. Miró hacia la batalla de su amo, o mejor dicho, hacia su conclusión. El sirviente lancero tenía su lanza alzada, con la intención de partir a Mash en dos. Sin embargo, Ritsuka corrió a protegerla del golpe, con la intención de salvarle la vida con la suya. Maldición. Archer maldijo su negligencia y corrió al lugar lo más rápido que pudo. Mash había estado haciendo lo mejor que pudo. Desde que ella y Ritsuka entraron en la singularidad, intentó hacer todo lo posible para estar a la altura del sirviente que ahora compartía su cuerpo, incluso si no tenía idea de su identidad. Había intentado convertirse en un escudo para su amo. Su amo, quien hizo todo lo posible por salvarla en esa habitación en llamas, quien decidió consolarla en sus últimos momentos en lugar de salvarse a sí mismo. Cuando vio que los esqueletos intentaban matar a Ritsuka, se apresuró a defenderlo, sin siquiera registrar su nueva armadura y escudo hasta después de bloquear su primer ataque. Desde entonces, su máxima prioridad siempre había sido protegerlo, aunque no pudiera extraer todo el poder del sirviente con el que se había fusionado. Cuando ella y Archer pelearon en ese puente, incluso cuando estaba abrumada por la gran cantidad de enemigos, la idea de dejar que lastimaran a su amo le permitió seguir adelante y derrotarlos. Cuando ella le reveló su naturaleza defectuosa y él la consoló, incluso diciéndole que la ayudaría en el camino, sintió como si de alguna manera mariposas se le subieran al estómago. Incluso ahora, ella está haciendo todo lo posible para protegerlo. Pero la brecha entre un sirviente apropiado y uno fracasado está empezando a hacerse evidente para ella. El sirviente lancero la atacó con las muchas armas que llevaba en la espalda y su ataque cayó sobre su escudo sin piedad. Sigue defendiéndote, Mash. Buscaré una oportunidad. La orden de su amo resonó en sus oídos mientras observaba la pelea desde la distancia, con preocupación en la mirada. Se disculpó con ella después de la pelea en el puente, diciendo que no tenía experiencia y que ella probablemente podría hacerlo mejor con un mejor amo. Pero en realidad no es su culpa. Es de ella. Una sirvienta que ni siquiera puede usar su noble fantasma. Mash. Tu izquierda. Al oír a Ritsuka, Mash intentó bloquear el ataque. Sin embargo, su cuerpo no reaccionó tan rápido como sus ojos. El martillo la derribó y le arrancó el escudo de la mano. El lancero levantó su lanza con la intención de matarla. Mezcla. Ella vio a su amo frente a ella. Ah, incluso ahora, me estás protegiendo, maestro, pero antes de que la lanza pudiera caer, una columna de fuego apareció justo debajo de los pies del lancero, convirtiéndolo instantáneamente en cenizas. ¿Qué? Ritsuka miró el polvo que solía ser el sirviente, sin que se viera la fuente del fuego. Hola. Una voz resonó por toda la iglesia. Su amo intentó localizar el origen de la voz, hasta que su mirada se posó en el tejado. Se puede ver a un hombre de cabello azul con una túnica azul parado en el techo, en su mano derecha se ve un bastón de mago. El hombre saltó y se acercó al maestro adolescente. Gracias por salvarnos. Ritsuka agradeció al mago, inclinando la cabeza en sincera gratitud. Ja, no te preocupes, no me debes nada, respondió el hombre con naturalidad, mientras hacía girar su bastón. Eres un espíritu heroico, ¿verdad? Preguntó Mash, poniéndose de pie tras su experiencia cercana a la muerte. Sí, soy el lanzador de esta guerra del Santo Grial, pero me temo que debo mantener mi verdadero nombre. Su verdadero nombre es Kuchulain. Mash dio un salto cuando Archer apareció repentinamente detrás de ella. Es la primera vez que lo veo como comentarista, pero definitivamente es él. Y vamos. ¿De verdad tenías que hacer eso? Omake, notas del autor, Ei. Sé que dije que este capítulo saldría más adelante, pero cuanto más lo escribía, más quería que saliera antes de los exámenes, que empiezan mañana. Así que aquí está. Estoy muy agradecido por todos los mensajes de bienvenida.
Casi esperaba que nadie los leyera después de tanto tiempo. Espero que el ritmo aquí no sea demasiado aburrido para todos ustedes, de alguna manera lo parecía al escribirlo. Además, esta es la primera vez que escribo escenas de acción, por lo que agradecería cualquier comentario. Dime si escribí a alguno de los sirvientes extremadamente ok. Más tarde.